Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia, grandemente. Qué bendición y qué privilegio una noche más poder compartir, o un día más, como decía mi esposa, poder compartir la preciosa palabra de Dios. Y que usted y yo tengamos esta cita especial, tiempo de alabanza, de adoración, pero también en este momento de recibir la palabra y qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Allí donde usted está, disponga su corazón, disponga su mente, y qué tal si puede en esta hora orar conmigo y decirle: papá, realmente necesito que me hables, realmente necesito que hables a mi necesidad, hables específicamente a mi vida. Tú sabes lo que he pasado, tú sabes lo que he sentido, tú sabes por todas aquellas situaciones que han sido quizás difíciles para mí, pero hoy te pido que por favor hables a mi necesidad en especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en esta noche de celebración, de llevar el mensaje de salvación y de esperanza. Damos gracias a nuestra cobertura espiritual, a la Iglesia Restauración, del Avivamiento, de las Asambleas de Dios, que juntos podemos llevar el mensaje de vida, el mensaje de fe, el mensaje de salvación y de esperanza. Usted sabe que hoy más que nunca están de moda los videos. Este tipo de videos que tienen una tendencia muy alta, porque a través de estos videos aprendemos, consumimos bastante video, porque a partir de ellos nos dan alguna información, nos educamos, hay infinidad de cosas que podemos hacer a través de los videos. Y más si manejas redes sociales, quizás la influencia es mucho mayor respecto a lo que puedas publicar con un video. Pero quiero comenzar esta enseñanza con una reflexión. Si te pidieran que hicieras un video contando todas, si por un momento alguien te dijera: te reto o te pido que hagas un video donde expreses allí todas tus debilidades, ¿realmente te atreverías a hacerlo? ¿A quién le gusta exponer o dar a conocer sus debilidades? Yo creo que no es del agrado de nadie el poder dar a conocer nuestras debilidades. Quizás de pronto usted se atreve a hacer este video, pero estoy más seguro que el video, al exponer usted sus debilidades en directo a través de un video, esto puede hacer que el video se vuelva viral. Y seguramente en lo que usted se atreve a exponer a través de este video, las plataformas o el algoritmo, por lo que usted está diciendo, seguramente lo van a vetar o lo van a censurar. Pero sabe también que quizás sus seguidores también sabe que seguramente sus amigos, sus familiares lo van a vetar, porque quizás no van a estar preparados para eso que usted va a decir. Porque quien en una reunión de familia dice: bueno, atentos todos, hoy les voy a exponer mis debilidades. Saquen sus celulares para que esto quede para el recuerdo, porque les voy a contar cuáles son todas mis debilidades. Sería raro que esto sucediera. Yo creo que nadie en sus 5 sentidos lo hace. También sería extraño ver quizás a un empresario reconocido con una muy larga trayectoria, un líder, quizás tu consejero espiritual, y te diga: mira, frente a lo que ustedes conocen, mis debilidades son estas. ¿Y sabe por qué razón nos es difícil exponer nuestras debilidades? Porque hacerlo nos hace vulnerables, puede hacer que nos excluyan o que simplemente debilidad. Pero amados, es una realidad que todos tenemos debilidades, absolutamente todos. Aquí nadie se salva en ese aspecto de las debilidades. Quizás
Algunos pueden tener debilidades en el tema de las relaciones. Para algunos les es difícil entablar relaciones, tienen un carácter, algunos lo llaman fuerte, pero en realidad es un carácter débil. Y el tema de las relaciones se les dificulta en el sentido que no prosperan en las relaciones, son conflictivos, pero quizás también otros tienen debilidades con el tema del dinero y no saben manejar el dinero. Para ellos es una lucha constante todo lo que tiene que ver con las finanzas. Pero quizás para otros el tema de las mujeres es una debilidad, es algo con lo cual lleva luchando mucho tiempo y es allí donde está su debilidad. Pero para otros quizás es el tema de las apuestas. Quizás tienen ese tema como debilidad, donde las apuestas es algo que no han podido manejar. Pero también hay personas que tienen debilidades con los temores y con miedo al futuro. En fin, son muchas áreas en las cuales las personas pueden tener debilidades. Por medio de la preciosa palabra de vida encontramos una gran verdad. Y es allí donde usted debe descansar en su palabra. Vivimos en un mundo que constantemente nos va a decir, sé fuerte, oculta tus debilidades. Pero Dios dice, presume de ellas, porque allí es donde yo me glorifico. Y esto es algo absolutamente contradictorio a lo que hemos aprendido, es algo absolutamente contradictorio a lo que generalmente nos han enseñado. Porque qué miedo exponer nuestras debilidades, qué miedo exponer en qué no soy fuerte. Entonces el mundo me dice, no lo hagas, no lo expongas. Porque la sociedad precisamente oculta las debilidades, pero Dios las usa para ayudarnos y demostrar su gloria en nuestras vidas. Y es precisamente esta sociedad donde nos ha enseñado a ocultar muy bien las debilidades, porque no es bueno, no es bien visto exponer las debilidades de una persona. Automáticamente pueden surgir muchas cosas cuando podemos mostrarnos tal cual somos. Pero lo maravilloso es que Dios usa las debilidades para glorificarse y para hacer algo maravilloso en su vida y en mi vida, como lo vamos a ver el día de hoy. Por eso el mundo exalta la autosuficiencia, pero Dios se glorifica en nuestra fragilidad. El mundo siempre va a exaltar el yo puedo, el yo sé, el yo conozco, a mí siempre me ha funcionado así, pero Dios se glorifica cuando realmente voy delante de la presencia de Dios y le digo, papá, realmente no sé cómo hacer esto, realmente no puedo hacerlo, realmente me es difícil porque frente a esta responsabilidad que estoy obteniendo tengo esta debilidad. Y es allí precisamente en nuestra fragilidad, en nuestra sinceridad con Dios, que Él se va a glorificar en cada una de nuestras vidas. Porque el mundo entonces está dando una enseñanza, pero Dios, fiel a su palabra, nos ayuda a levantarnos una y otra vez, no importa cuán bajo hayamos caído. Tenemos un ejemplo muy práctico. Pedro negó a Jesús, pero Dios lo restauró y lo usó poderosamente a través de esa hermosa conversación que tuvo con Jesús. Esto lo puede ver en casa. Estamos hablando del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Así es que en este punto tenemos que empezar a pensar si realmente estamos dispuestos a reconocer nuestras debilidades ante Dios. Por eso la preciosa palabra que el Señor quiere hablarnos en esta noche es: mi gracia es todo lo que necesitas. Porque es allí cuando entendemos que la debilidad en las manos de Dios se convierte en una gran fortaleza
para su vida y para mi vida. Para entender un poco el contexto de lo que quiere hablarnos el Señor a través de esta palabra, vamos a hablar de Saulo de Tarso, Pablo, el perseguidor de la iglesia, que en su momento fue un asesino de cristianos. Y nos acerca precisamente a esa palabra de vida sobre lo que tiene que ver con las debilidades. ¿Y qué estaba pasando? Para entender un poco entonces, en el contexto de la carta, Pablo está defendiendo su apostolado contra los superapóstoles. Y es allí donde empezamos a ver cómo Pablo describe una gran dificultad ministerial que le estaba pasando. Usted lo puede ver en segunda carta a los Corintios 11:5 y versículo 13. Allí específicamente habla de lo que Pablo estaba pasando, hablando sobre los falsos maestros que desacreditaban su autoridad y su mensaje. Pero también en capítulos anteriores Pablo expone sus sufrimientos o los sufrimientos que ha pasado: hambre, encarcelamientos, azotes, persecuciones, como prueba de su autenticidad apostólica. Allí Pablo hace una relación, y eso se lo puede ver en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 28. Lo estoy poniendo en contexto para que miremos la fuerza de esta preciosa palabra de vida. Pero también aquí en este contexto de la segunda carta a los Corintios, Pablo habla sobre la visión que tiene del tercer cielo. Y él relata una experiencia extraordinaria, donde afirma que fue arrebatado al tercer cielo, es decir, a la presencia misma de Dios. Y no detalla lo que vio, pero menciona que escuchó palabras inefables que no le es permitido revelar. Por eso, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 8, dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y el versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo quiero que, si estás allí bien conectado, escribas en los comentarios si has recibido la gracia de Dios. Yo he recibido la gracia de Dios. Para que empecemos a ver y entender la fuerza del mensaje que Pablo quiere darnos en esta enseñanza. Por eso, lo primero dentro del contexto que el Señor quiere hablarnos hoy es que Dios no siempre quita el problema, pero da su gracia. Y estamos hablando del aguijón en la carne. Lo acabamos de ver en la segunda carta a los Corintios 12, 7, 8. Y Pablo está mencionando un aguijón en la carne, un sufrimiento que lo atormentaba. Pero lo maravilloso de esta enseñanza es cómo podemos ver que ese aguijón de Pablo, hay 3 teorías, hay varias teorías, pero las más fuertes son: número 1, que era una enfermedad física, probablemente problemas de vista, epilepsia o malaria. Son algunas de las teorías que los estudiosos han afirmado que podía ser el aguijón de Pablo. Otra es una persecución constante de sus enemigos, y lo definía así, como el aguijón que estaba allí constantemente en la carne. Y número 3, una lucha espiritual intensa. Cualquiera que fuere, él lo describe como un mensajero de Satanás, que lo golpea, lo que indica que Dios permitió ese sufrimiento, pero es claro cuando nos narra que lo quería mantener humilde. Pero ¿por qué no se especifica qué era? Y lo interesante de esto dentro del estudio que podemos ver es que Pablo no da detalles, posiblemente porque, número 1, era algo personal. No quería Pablo centrar la atención en su sufrimiento, sino en la gracia de Dios. Pablo
a pesar de que es algo que lo atormenta y es algo en lo cual oró en varias ocasiones para que Dios le quitara ese sufrimiento, para él era más importante ver cómo Dios se glorificaba a través de esa dificultad y cómo Dios le dio la fuerza, la fortaleza, pero sobre todo la gracia para poder salir adelante. Y número 2, era irrelevante para el mensaje. Lo importante era que Dios le dio la gracia para soportarlo, como lo dice segunda carta a los Corintios 12:9. Por eso, en algunas ocasiones, pedimos que Dios quite el problema, pero Él nos da algo mejor, su gracia para soportarlo. Cuando la gracia de Dios habita en nosotros, cuando la gracia de Dios está a nuestro alrededor, es cuando usted y yo aprendemos a convivir con el problema. Y no quiere decir eso que nos volvamos conformistas con las situaciones que estemos pasando, sino que esa gracia te va a permitir que tengas un gozo permanente. Esa gracia te va a permitir entonces entender que en Cristo Jesús ese problema tiene solución. Y aún si el problema persiste, la gracia te va a dar paz, te va a dar tranquilidad y te va a dar esperanza de que no es algo eterno. Por eso Dios nos da su gracia hermosa para soportarlo. Y aunque muchas veces deseamos que Dios quite nuestras dificultades, no siempre lo hace. Usted y yo quizás, como padres, como hermanos, como hijos, vivimos situaciones en las cuales quisiéramos decirle al Señor: papá, ya no más con esto. Realmente no puedo, realmente es difícil, realmente quiero botar la toalla. Pero viene Dios con su misericordioso amor, su fidelidad y su misericordia, y nos envuelve en esa gracia maravillosa para seguir adelante en medio de la dificultad, en medio de la adversidad y en medio de lo que nuestros ojos todos los días están viendo. Que nos levantamos, quizás para algunos, con un hijo quizás enfermo, con un hijo que tiene una enfermedad difícil, una enfermedad ya algo diagnosticado que va a ser para siempre. Pero en medio de eso, cuando nos acercamos a Dios, cuando intimamos con Él y Él nos da su gracia, Dios, hombre y mujer que me escuchas, te va a dar la fuerza, el valor y te va a dar la fortaleza para levantar una vez más tus manos y abrazar a tu hijo y permitir que esa crianza sea una crianza en bendición y en victoria. Pero también quizás puedes tener un hijo que está en las drogas, un hijo que por malas decisiones, malas compañías, cayó en las drogas. Pero tú y yo nos acercamos al Señor con un corazón realmente rendido a Dios, un corazón humillado, y le decimos: Señor, realmente no puedo con esto. Y realmente, papá, usted que me escucha sabe que esto va más allá del orgullo, que esto va más allá de la vergüenza que puede generar. Es el amor de padre en el sentido de decirle: Señor, ayúdame con esta necesidad. Y Dios, a través de su bondad y su misericordia, te va a envolver en esa gracia que te va a permitir soportarlo y salir adelante en medio de toda situación y en medio de toda dificultad. Así es que entendemos entonces por parte de Dios que aun cuando tengamos dificultades económicas, dificultades en la salud, dificultades en las relaciones, viene allí algo mejor, la gracia para soportarlo. Y aunque muchas veces deseamos que Dios quite nuestras dificultades, no siempre lo hace. Y esto puede parecer contradictorio con la fe,
pero es una realidad espiritual importante. Por eso no debemos medir la fidelidad de Dios solo por el alivio de nuestros problemas, sino por su presencia constante en medio de ellos. Usted y yo no podemos medir la fidelidad, la grandeza y el buen Dios que tenemos por la cantidad de problemas que nos soluciona, sino cuánto permanece Dios en medio de ellos. Y déjeme decirle que eso es siempre. Los que no permanecemos siempre en medio de las dificultades somos usted y yo que desfallecemos. Así es que no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Problemas siempre van a estar a la puerta de la casa, pero es mejor la presencia permanente de Dios a través de su gracia. Y el mensaje central no es que Dios quita siempre la carga, sino que Él promete acompañarnos y fortalecernos en medio de ella. Por eso, la gracia de Dios no necesariamente elimina el sufrimiento, pero transforma nuestra perspectiva sobre él. La gracia de Dios no necesariamente nos va a quitar esa aflicción, ese dolor que nos produce, pero la gracia de Dios sí nos va a permitir ver la situación, el problema, la dificultad de una manera diferente, porque entonces usted y yo aprendemos a verlo a través de los ojos de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy pasando esto? En medio de lo que estoy pasando, ¿a quién puedo ayudar? En medio de esta situación, me pongo en los zapatos de los demás y puedo entender que hay muchas personas alrededor que pueden estar pasando la misma o una dificultad mayor. Y en este punto, como creyentes, realmente es hora de tomar decisiones. Así es que usted y yo, o nos volvemos hábiles en afrontar y superar los problemas, o quizás decidimos prestarle mayor atención y quedarnos con la gracia de Dios que es duradera y nos permite salir siempre adelante. Y eso es tiempo realmente de tomar decisiones. Usted y yo entonces podemos volvernos expertos en quizás salir de los problemas. Si es una situación de un apretón económico, usted una llamada, un WhatsApp, por medio de una app. Hoy hay tantos recursos que quizás por algunos lo que voy a decirles les va a incomodar, pero es una realidad. Hoy en día hay tantos recursos tan facilistas que le quitan la gloria a Dios y no permitimos los procesos de tiempo de espera donde Dios se glorifique. Y hoy día hay tantos recursos entonces donde actuamos de manera tan rápida, pero Dios quiere que sepamos permanecer en Él. Y nos volvemos entonces fáciles en afrontar esas dificultades. Y viene un diagnóstico médico y salimos corriendo y lo primero que miramos es qué dice el doctor, y lo que dijo el doctor es una palabra final. Ya es una palabra, un diagnóstico que se cree, se apropia y ya eso lo tomamos como familia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y nos volvemos fáciles entonces cuando hay una dificultad de familia, buscamos un psicólogo, buscamos personas que nos ayuden a nuestro problema y nuestra necesidad. Pero ¿qué de la gracia de Dios? Y no estoy diciendo que todo esto no lo podamos hacer. Hay momentos donde se debe recurrir quizás a un especialista. Hay un momento en el cual una situación financiera nos va a llevar quizás a un préstamo o a un banco. Pero el punto es que nos volvemos tan especialistas nosotros mismos en solucionar los problemas que realmente no nos es relevante la gracia de Dios. Por eso, en este punto entonces, entendemos que Dios en muchas ocasiones no te da lo que quieres, sino que Dios te da lo que necesitas. Pongámoslo al revés. ¿Qué tal que Dios siempre nos diera lo que queremos? ¿Sabe que nos haría un daño terrible? Sería un daño muy profundo por parte de Dios. En que fuera ese Dios complaciente donde frente a cualquier necesidad
frente a cualquier situación que usted y yo estemos pasando, automáticamente Dios concediendo a nuestras necesidades, trayendo respuestas. Por eso, Él nos da lo que necesitamos, porque realmente nos entiende. Si estás de acuerdo conmigo, escribe allí amén. Lo creo. Creo en que Dios me da lo que necesito, no lo que quiero. Porque Dios nos conoce perfectamente. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestra necesidad, Dios conoce qué nos conviene y qué no nos conviene. Por eso, también tu mayor debilidad puede ser el escenario perfecto para el poder de Dios. Esa debilidad que aparentemente nos avergüenza, esa debilidad en la cual no queremos que sea expuesta, es la plataforma perfecta para el poder de Dios glorificado en su vida y en mi vida. Porque qué mejor escuchar a una persona que decía, yo era una vergüenza con las finanzas. Yo la malgastaba en esto y en esto. Pero Dios, a través de su palabra y de su gracia, me enseñó a ser un fiel administrador de los recursos. Entendiendo que todos los recursos son de Dios y para Él es quien debo saber administrarlos. Eso realmente entonces nos va a edificar, eso realmente entonces nos va a levantar. Qué mejor escuchar entonces a un esposo quizás decir, yo era áspero, yo era brusco con mi esposa, con mis hijos. Pero vino la palabra de Dios, fue iluminada, entendí realmente lo que debía hacer. Y ahora amo, respeto, valoro, escucho a mi familia. Y es allí entonces donde es ese escenario perfecto para que Dios se glorifique en tu vida y en mi vida. Y la gracia de Dios, entenderla, que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Amén. Si estás de acuerdo conmigo, escribe nuevamente allí, la gracia de Dios es suficiente. Porque esa es una verdad, la cual debemos creer y en la cual usted y yo podemos descansar en esta hora. También, a través de esta enseñanza, podemos entender cómo la debilidad no es una limitación, es una oportunidad para el poder de Dios. Porque muchas veces frente a nosotros mismos, frente a lo que conocemos, frente a lo que nos han modelado, frente a lo que nos han dicho, vamos a ver automáticamente la debilidad como esa limitación. Eso que nos avergüenza, eso que no nos permite avanzar, eso que no lo sepa absolutamente nadie más. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos enseña que es una oportunidad maravillosa para el poder de Dios. Por eso, segunda carta a los Corintios 12:9 nos lo recuerda en esta hora. También entendiendo que Dios no necesita tu fortaleza, necesita tu dependencia en Él. Es muy diferente cuando usted y yo nos movemos en nuestra fortaleza. Usted y yo decidimos movernos en esa fortaleza que creemos que tenemos, pero muchas veces la gasolina nos dura muy poco. Muchas veces la gasolina hace que entendamos que tenemos esas fuerzas que se van agotando, que se van acabando. Y es allí donde la preciosa palabra de Dios nos habla y nos dice y nos hace entender una vez más que realmente no es nuestra fuerza, realmente no somos nosotros, realmente esa fortaleza se acaba, se agota. Pero cuando usted y yo venimos delante de la presencia de Dios, ay, hermano, entendemos que Dios lo que está buscando es nuestra dependencia. Y precisamente segunda carta a los Corintios 12:9 nos ilustra y nos dice, y me ha dicho,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Creo que esto es uno de los versículos más fuertes y profundos de la palabra, y lo voy a leer nuevamente. Y dice el versículo 9 de segunda carta a los Corintios 12. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Hay otras versiones que dicen, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Cuando aceptamos nuestra debilidad, Dios muestra su poder. Y parece contradictorio, pero así es. Porque cuando usted y yo mostramos realmente que no somos capaces, que nos quedó grande, que es una situación en la cual usted y yo no podemos manejar, y nos mostramos realmente tal cual somos, mostramos esa habilidad, viene el poder de Dios a nuestras vidas. Viene el poder de Dios y nos levanta y nos empodera y nos afirma y nos establece y nos dice, hijo, sí es posible. Hijo, realmente sí puedes hacerlo. Porque ese bástate en griego, en el original, significa ser suficiente o bastar plenamente. Así es que en lugar de quitarle el aguijón, Dios le dio la gracia suficiente para soportar esa dificultad que Pablo estaba pasando. Del aguijón. ¿Y cuál es el aguijón? Ya vimos 3 opciones. Cualquiera que haya sido. Entonces es suficiente la presencia de Dios en nuestras vidas. Es suficiente la gracia de Dios para soportar esa dificultad. La gracia de Dios va a ser suficiente para soportar cualquier dificultad en cualquier momento que estemos viviendo. Y allí, hombre o mujer que está luchando con el alcohol, con la pornografía, con las apuestas, con el maltrato familiar, con la deshonestidad, cualquier área que sea tu debilidad, hombre o mujer, déjame decirte que la gracia de Dios es suficiente para llegar a ti, a tu necesidad, a tu debilidad y ser glorificado Dios a través de ella. Esa es una realidad en la cual usted y yo debemos y podemos descansar. Porque entonces entendemos que nuestra debilidad nos conduce a la gloria de Dios. Amén. Nuestra debilidad nos conduce a la gloria de Dios. Y la otra palabra que no podemos dejar por alto es gracia. Gracia no solo es un favor inmerecido, sino que es el poder de Dios en acción. Así es que si usted y yo pudiéramos leer en el original este hermoso versículo, lo que nos está diciendo es, y me ha dicho, bástate, y me ha dicho, es suficiente, y me ha dicho, conmigo todo lo puedes, conmigo estás seguro, conmigo vas a estar plenamente lleno, vas a estar plenamente seguro, vas a estar plenamente rodeado, porque vas a tener el poder de Dios en acción sobre tu debilidad. Amado, yo me alegro en esta preciosa palabra de vida, en saber que el poder de Dios en acción, que el poder de Dios se mueve a través de mi dificultad, de mi quizás carnalidad, de mi debilidad. Eso es para darle gloria, honra, honor y majestad a nuestro buen Dios. El poder de Dios en acción. Me encanta esa palabra. Por eso revela que el propósito de Dios no siempre es eliminar el sufrimiento,
sino fortalecer a sus hijos a través de él. Y eso tiene mucho sentido entonces, porque cuántas fundaciones, cuántas asociaciones, cuántas mujeres empoderadas hemos visto cómo a través de las dificultades y de los procesos que han pasado con sus hijos, han sacado estas asociaciones donde han ayudado a muchos a salir adelante. Porque el poder de Dios en acción vino a sus vidas y les cambió su mentalidad de tristeza, de dolor, de dificultad, de un aparente abandono de Dios, por entender que el reino de Dios viene a su vida a establecerse a través de la gracia que Dios quiere envolver esta situación. Por eso, frente a toda situación que estemos pasando, que quizás no entienda, que quizás me sea imposible de controlar o manejar, Dios me recuerda en esta hora: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Y aquí lo que usted y yo debemos entender es que esto no es un consejo, es una orden directa. No es si quiero aceptarlo o no, es que Dios mismo quiere y viene a actuar a mi favor. Viene a actuar a mi necesidad, viene a actuar a mi debilidad. Y en eso es en lo cual usted y yo debemos ser conscientes para entender que en medio de la debilidad que estemos manejando como papás, como hermanos, como hijos, como esposos, Dios quiere glorificarse en tu vida y en mi vida. Yo descanso sobre esa verdad y glorifico a Dios por ello. Entender entonces que la gracia de Dios es todo lo que necesito, es todo lo contrario a lo que el mundo me ha enseñado, me ha modelado o me ha exigido. Porque qué vergüenza exponer mi debilidad, qué vergüenza decir y reconocer algún día que fui mujeriego, qué vergüenza decir que esa era mi debilidad, qué vergüenza decir un día que era una persona que robaba, que era mal hablado, que era vulgar, que era orgulloso, qué vergüenza. No, qué vergüenza haberte quedado allí y qué vergüenza seguirlo siendo. Pero cuando Dios viene a tu vida y a mi vida y las personas dicen: hay algo diferente en usted, hay algo que yo veo, que uno muchas veces sin decir que es hijo de Dios, que es creyente, que es cristiano, la gente dice: yo veo algo diferente en usted. Es porque la gracia de Dios ha estado en mi vida. La gracia de Dios me envuelve, la gracia de Dios me sostiene y la gracia de Dios me levanta una vez más. Amén. Si estás de acuerdo conmigo y si estás de acuerdo con la preciosa palabra de Dios, lo que ha hablado hasta el momento de nuestras vidas, escribe allí amén. Porque Dios me habla de manera directa y personal a través de esta preciosa palabra de vida y me dice directamente: Mauricio, bástate mi gracia es todo lo que necesitas. Así es que el balón está ahora en mi cancha. La responsabilidad y la decisión solo depende de mí. Esta es una palabra muy personal. Si decido quitar todo argumento donde la solución parece tan sencilla, pero a la vez tan profunda. Sabe que usted y yo estamos acostumbrados que frente a cualquier problema o cualquier situación que estemos enfrentando, nos desgastamos, recurrimos a una persona, a otra, buscamos consejos de cómo lo hicieron, usted cómo hizo, usted cómo salió adelante, cómo pudo salir frente a esta dificultad. Corremos con ligereza al banco, tomamos o nos untamos cuanta cosa nos digan, que muchas veces la gente dice: yo hice esto, a mí me funcionó de esta forma, y usted y yo hacemos con ligereza eso que la gente dice que le funcionó. Que cuando escuchamos algo, que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos,
usted y yo nos ponemos a dudar. Porque parece algo tan fácil, aparentemente fácil, pero realmente la gracia de Dios es todo lo que necesitamos para que usted y yo podamos salir adelante. Por eso Dios usa nuestras limitaciones como una plataforma para mostrar su gloria. ¿Estamos pidiendo que Dios quite el problema? ¿O realmente podemos en esta hora empezar a reconocer y decirle, Señor, dame tu gracia para soportarlo? Dame tu gracia para salir adelante. Dame tu gracia para sostenerme. Dame tu gracia para levantarme y quizás dame tu gracia para levantar a mi esposa, para levantar a mis hijos, para levantar mi familia, para levantar esta situación que realmente no sé cómo debo obrar. Hay un ejemplo bíblico muy claro donde Gedeón, con solo 300 hombres, venció a un ejército numeroso. Eso lo puede ver en Jueces, lo podemos ver en Jueces 7:7. Así es que realmente estamos confiando en nuestras habilidades o en el poder de Dios. La gracia de Dios, amados, es suficiente en toda circunstancia. Aquí no hay persona que no me esté escuchando o no me vaya a escuchar que la gracia de Dios no pueda abrigarlo, tomarlo, cogerlo, ayudarlo, levantarlo, sostenerlo. No existe absolutamente nada que la gracia de Dios no pueda sostener para su vida y para mi vida. Así es que no siempre recibimos la respuesta que esperamos, pero vamos a recibir algo mejor, la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Allí realmente está la respuesta. Allí realmente está la respuesta a nuestra necesidad, porque el poder de Dios se muestra en la debilidad. Esta sociedad, con lo cual empezamos diciendo, siempre valora la autosuficiencia y la fortaleza, pero Dios muestra su poder cuando reconocemos que somos débiles y dependemos de Él. Y Pablo lo entiende, por eso dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Profundo, hermoso. Me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Usted se imagina qué podemos hacer con el poder de Cristo en nuestras vidas? Un poder que permanece, un poder que nos levanta, un poder que nos empodera, un poder que nos capacita, que nos da sabiduría, que nos da discernimiento. Tome una persona que tiene el poder de Dios sobre su vida. Tome una persona que tiene el poder de Cristo en su vida frente a alguien que tiene miles de millones. Y en el tiempo usted se va a dar cuenta quién permanece. Así es que decidamos hoy exponer, sacar, mostrar nuestras debilidades a quien realmente nos conoce y nos entiende. Decidamos hacer a un lado el ego, el todo lo sé, el todo lo puedo, el todo lo conozco y sacar nuestras debilidades. Solo así vendrá el poder de Dios sobre nuestra debilidad, porque cuando soy débil, el poder de Dios se hace más fuerte en mí. Y número 3, nuestra debilidad nos conduce a la gloria de Dios. Segunda carta a los Corintios 12:10. Búscalo allí, por favor, para que miremos. Segunda carta a los Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es que Pablo no solo acepta su debilidad, sino que se gloría en ella. La debilidad es la puerta para que Dios obre con mayor poder.
porque cuando somos débiles estamos en la mejor decisión para que Dios actúe. Un ejemplo bíblico está en José cuando fue vendido como esclavo, pero Dios lo exaltó en Egipto. Así es que, si usted y yo reconocemos hoy que quizás tenemos un aguijón en la carne, tal vez estemos enfrentando enfermedad, persecución, injusticia, ansiedad, problemas financieros o emocionales, y quizás como Pablo has pedido a Dios que lo quite, pero aún sigue ahí, la debilidad de Pablo no fue eliminada, sino transformada en un canal para manifestar el poder de Dios. Así es que tú decides si te quedas en la queja, en el temor, si te quedas en la duda, si te quedas en el miedo, si te quedas en el reproche y en tantas cosas que nuestra carnalidad y nuestra humanidad van a aflorar en medio de las situaciones difíciles, o decides realmente creerle a Dios y a su palabra, entendiendo que realmente Dios quiere manifestar el poder sobre tu vida y sobre tu necesidad. Porque Dios en muchas ocasiones responde con gracia, no con la eliminación del problema. Y en lugar de remover la dificultad, Dios nos da su presencia, su paz y su fortaleza sobrenatural. La gracia de Dios no es solo favor inmerecido, sino también el poder para resistir las pruebas. Amén. Ese es el poder que usted y yo necesitamos para resistir las pruebas. Por eso debemos gloriarnos en nuestra debilidad. Pablo aprendió a ver su debilidad como una plataforma para la gloria de Dios, porque cuando somos débiles, Dios es fuerte en nosotros. Escribe allí en los comentarios: cuando soy débil, Dios es fuerte en mí. Escribe allí: cuando soy débil, Dios es fuerte, o Dios se hace fuerte en mí. Entonces, la clave está en confiar en Dios en medio de la prueba. Insiste, persiste y no desiste. Si no has visto esta enseñanza, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube y veas esta preciosa enseñanza también de parte de Dios. Insiste, persiste y no desiste. Porque no se trata de tener una vida sin problemas, sino de confiar en que Dios tiene un propósito en medio de la dificultad. Porque como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es que si hoy enfrentas sufrimientos o debilidades, recuerda que Dios no te ha abandonado. Su gracia te sostendrá y su poder se manifestará en tu debilidad. Si esta palabra ha tocado tu vida y tu corazón, descansa en Dios. Descansa en que en medio de lo que estés viviendo, la gracia de Dios nos sostiene. Amén. Papá, gracias, porque muchas veces el mundo nos ha enseñado que debemos ocultar las debilidades, que las debilidades nos avergüenzan, que las debilidades nos exponen frente a nuestra fragilidad. Y es cierto, pero cuando llevamos nuestras debilidades a la persona correcta, a la maravillosa persona de Dios, esas debilidades son convertidas en grandes manifestaciones de Dios para poder ver cómo tú te glorificas en medio de todo aquello que el mundo desprecia. Gracias, amado Rey, porque es la gracia tuya la que nos sostiene y el poder tuyo que se demuestra en nuestra debilidad. Gracias por ser tan bueno con nosotros y permitirnos una vez más entender que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, amado Dios, por hacernos entender el camino en el cual debemos andar. Porque quizás, seguramente no siempre vas a quitar el problema, pero tu gracia es suficiente. Tu gracia es maravillosa
para estar cuidándonos, para estar, amado Rey del Cielo, Señor, junto a nosotros. Porque si tu gracia está, entendemos que podemos seguir adelante. Entendemos que podemos salir adelante. Entendemos, Señor, que la debilidad no es una limitación, sino que es una manifestación maravillosa para dejar ver el poder de Dios. No solo en mi vida, sino de todos también, de los que están a mi alrededor. Gracias te doy por ser tan bueno, tan maravilloso con cada uno de nosotros. A ti, Señor, sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y exaltamos, Señor. Amén y amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias por escucharnos en esta hora. Gracias por hacer parte de Palabras de Vida. Los dejo con mi esposa. Muy bien, qué bendición esta palabra de vida. Sí, nos decía mi esposo, si supiéramos el poder que tiene la gracia sobre nosotros. Y yo estaba pensando allí sentada, yo decía, si supiéramos el poder que tiene la gracia. Y uno de los poderes o la manifestación, ¿sabe qué es? Que un corazón que no conozca a Jesús, lo conozca. Y esa es la invitación de nosotros como iglesia, Palabras de Vida, que te acerques al Señor, que te acerques a Jesús, que te acerques y tengas comunión con el Espíritu Santo, porque eso es lo que queremos transmitir, que ames a Dios, que ames a Jesús y que tengas siempre la presencia del Espíritu Santo y que con esa gracia que es tan hermosa, que puede convertir esos corazones, que puede acercarlos y que pueda recibir al Señor como Señor y Salvador. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Y en este momento, para glorificar al Señor con nuestra generosidad, con nuestro dar, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 9, que hoy también era la palabra clave para hoy. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión. Hay dos condiciones para ser generosos. Primero, hay que decidirlo en nuestro corazón. No nos dice que lo decidamos en nuestra mente, porque al echar números no nos alcanzaría, ¿cierto? En nuestro presupuesto. Pero el Señor dice, decide en tu corazón para dar, y que no sea de mala gana ni bajo presión, sino darlo con afecto, con amor, con generosidad. Lo que tú has sembrado en el ministerio, que el Señor te multiplique. Que nosotros damos al ministerio, que el Señor multiplique. Porque aquí hay una promesa hermosa y dice, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Cuando tú decidas en tu corazón dar, el diezmo, la ofrenda, dalo con alegría. Dalo no pensando, uy, me va a hacer falta. No, démoslo con alegría, con esa fe de que Dios va a multiplicar. Agradecemos tus diezmos y ofrendas, agradecemos lo que siembras en el ministerio, porque Palabras de Vida lleva la palabra, compra Biblias, lleva tratados, va a las jornadas, y eso es lo que necesitamos hacer para llevar la palabra de vida a más personas y que sea impactada a través de los recursos de la virtualidad. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre amado, te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios, por todo aquel que da, que siembra en este ministerio. Que sea multiplicada, Señor, la gracia. Que sea multiplicada la fuerza. Que sea multiplicada la sabiduría. Que sea multiplicada la salud. Que sea multiplicada, Señor, la paz en sus vidas, Dios mío. Agradecemos tu nombre, agradecemos todo lo que tú haces. Damos gloria y honra a tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para terminar, pues les recuerdo que
La palabra del Señor en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo muy grande, un abrazo muy especial. Los que estén en el estudio bíblico a los pies del maestro, los esperamos el viernes a las 7:30, y los que no, nos vemos el próximo miércoles aquí en la iglesia Palabras de Vida Online. Bendiciones para todos.